tenemos, amigos, buenas noticias y Anime Fighting Simulator se va a actualizar, si Dios quiere, este fin de semana. Así que dale like, amigos, a este video porque vamos, cracks. Buenas, amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Antes que nada, no olviden dejar un like, suscribirse y activar la campanita para no perderse un directo en un video. Estamos, amigos, en Anime Fighting Simulator. Y, amigos, recuerden, ¿se acuerdan, amigos, que estamos, amigos, por actualizar el juego Anime Fighting Simulator? Hace 3 meses, amigos, que estamos esperando la actualización. Y bueno, en su momento, amigos, habíamos dicho que iba a venir el 18, porque Emilio me había dicho, amigos, que llegaba el 18. Pero bueno, por problemas, amigos, de bugs y que faltaba trabajo, lo habían pasado, amigos, me dijeron, amigos, que lo habían pasado para más adelante, digamos, para unas 2 semanitas más. Bueno, esas 2 semanitas, amigos, iba a ser esta semana. Me volví, amigos, a comunicar con ellos y martes o miércoles iba a estar la publicación oficial con la fecha, amigos. Hoy, amigos, iban a publicar lo que es la fecha. Entonces, yo me comuniqué de vuelta con ellos y le pregunté: ¿hoy van a poner la fecha? Sí. ¿Y cuándo va a ser la actualización? Amigos, mirad el video. Meta recargar la página del perfil de Emilio, a ver si publica algo. Y por ahora, amigos, no ha publicado nada, cracks. Esperemos, amigos, que lo haga rápido. De paso, amigos, vamos a ir explicando qué es lo que va a haber oficialmente en esta actualización. Todo un repaso para la gente que no sabe que es nueva o que no sabe nada de nada, amigos. Miren, lo primero, amigos, que habían publicado es esto: Último Smash. Obtén este especial dominando Ofa, amigos. Acuérdense, Ofa, ¿sí? ¿Será lo suficientemente fuerte como para obtener este poder a través de una serie de misiones? Amigos, atentos, serie de misiones. Vamos, amigos, a ver el poder cuál es. Amigos, el poder es este, ¿sí? Es un terrible Kirk buenardo, masterizado, amigos. Recuerden, masterizado. Dice mediante una serie de misiones. A ver, recordamos, amigos, una serie de misiones. Vamos, amigos, a la parte de los Sword Steel, que lo tenemos acá. Amigos, para conseguir el masterizado del Sword Steel, digamos, del estilo de agua pasado a lo que era el Sun Steel, que era el estilo de Tanjiro, tenemos que hablar, amigos, con Tanjiro. Amigos, Tanjiro nos daba las misiones para poder conseguir lo que era el masterizado del Sword Steel. Bueno, vamos, amigos, a tener que hacer una serie de misiones. No sabemos quién será, si será Deku el que nos dé las misiones. No sabemos también quién nos dará las misiones, pero vamos a tener, amigos, que hacer unas misiones para poder conseguir el masterizado del Kirk de uno para todos, digamos, del Kirk uno para todos. Lo vamos a poder masterizar. Atentos. Luego Milo, amigos, había publicado: ¿será suficientemente fuerte como para salvar el hogar dimensión una vez más de un villano misterioso? El Coliseo te está esperando en el próximo capítulo número 2 de Anime Fighting Simulator. Bueno, amigos, acá lo que nos estaba compartiendo es que vamos a tener el modo historia capítulo número 2. ¿Sí? Recuerda, amigos, que para poder hacer el capítulo número 2 tenés que haber completado el 1. No puedes empezar el 2 sin haber completado el capítulo número 1. Igual, amigos, no se preocupen, mañana vamos a estar haciendo un directo, ¿sí? Esperando la actualización y también ayudando a completar el capítulo número 1. Ustedes hagan las misiones, hagan todo, que si no pueden derrotar al jefe final, yo los ayudo, cracks. Acá, amigos, tenemos lo que es la isla del capítulo número 2. Tenemos otra foto donde, amigos, acá van a estar las personas que nos están dando las misiones. Y después, amigos, acá tenemos otra imagen bien de lo que es la isla del capítulo número 2. Después, amigos, nosotros tenemos una cuarta imagen que me la había pasado Emilio por privado para poder compartírselo de ustedes, que había algo secreto ahí. Y la cuarta imagen, amigos, que tenemos es esta. Esta, amigos, me la pasó Emilio por privado para que yo se la muestre a ustedes. Esto, amigos, ¿qué es lo que ven? Es otra perspectiva, amigos, de lo que es la isla. Pero en el fondo, amigos, tenemos una entrada. Es la entrada, amigos, de lo que es el dungeon de Overlord, amigos. Ahora, cuando llegamos, amigos, a la parte de los dungeons, vamos a hablar de eso. Luego, amigos, nos topábamos con esta publicación muy buena que decía: estén atentos y prueben suerte en la rueda de premios en la próxima actualización de Anime Fighting Simulator. Buena suerte, las recompensas y las rarezas no están definitivas. Esto, amigos, ¿qué quiere decir? Acá, amigos, tenemos una rueda, ¿sí? Una ruleta de la fortuna, ¿sí? Excelente. Tenemos una serie de premios que tenemos Chikara, podemos conseguir Boss, Shen, Auras, Champion. Amigos, esto no es definitivo, no quiere decir que esté Deku acá. Para mí va a ir cambiando cada cierto tiempo, para mí. Y bueno, puede ser Deku, puede ser Goku, puede ser cualquiera, amigos, que le toca para mí. Por eso es que se va a ir renovando todo el tiempo el tema de los Champions. Y bueno, esto, amigos, se va a conseguir consiguiendo Ticket Amount, amigos, los tickets. Ojo, los tickets, amigos, se van a conseguir para mí gratis. Y también vas a poder volver a tirar con Robux. Obviamente, amigos, con Robux vamos a poder volver a spinear, pero se van a poder conseguir gratis. ¿De qué forma? No sabemos todavía. Si completando alguna misión
No sé. Después, amigos, teníamos otra de las espadas que he hecho recientemente para Anime Fighting Simulator y Bloxon. Los efectos los fueron realizados por Emilio Roblox Soft. Bueno, amigos, acá estamos viendo una espada que para mí, amigos, obviamente para mí podría ser un aura, pero para mí, amigos, va a ser lo que es una espada. Sí, amigos, acá en la parte de espada yo no tengo la última, obviamente, me falta la última. Tenemos, yo tengo la espada Buster, tenemos la katana negra, que es la última hasta ahora. Y en la próxima actualización, amigos, seguramente va a venir esa espada, ¿sí? Esa, amigos, va a ser la nueva espada para mí que va a venir. Ojo, quizás, amigos, sea un aura súper épico, no sé, pero para mí tiene pinta de espada. Después, amigos, tenemos un nuevo especial, amigos. Nuevo especial, las técnicas malditas de Jujutsu Kaisen, amigos. Nuevo especial se va a llamar técnicas malditas, en inglés Curse Technique. Dice, llegan a Anime Fighting Simulator, echa un vistazo a la horquilla de Nobara. Nobara, amigos, es un personaje del anime de Jujutsu Kaisen. Y lo que vamos a ver es lo siguiente, miren. El poder, amigos, consiste en que el personaje tiene un martillo y lanza clavos, amigos. Lanza clavos explosivos, ¿sí? Digamos, al impactar, espera y ¡pum! ¿Ves? Eso, amigos, es lo que hace. ¿Ves? Tiene el martillo, lanza 3 veces lo que son los clavos y explota. Eso, amigos, es el primer poder de las técnicas malditas. Las técnicas, amigos, malditas, digamos, va a haber un personaje en el mapa como si fueran los Seguro Steel, los Stun y todo lo demás. Va a estar, amigos, un personaje que vamos a tener que comprarle lo que son las técnicas malditas con Chikara, obviamente. Bueno, este es el primer poder. Vamos a ver, amigos, si va a haber más. Seguramente debe haber 2 o 3 poderes de este especial nuevo, técnicas malditas. Luego, amigos, Emilio retuiteó una publicación del 12 de diciembre. Amigos, esta publicación la habíamos subido también nosotros en diciembre, que solamente había publicado esto. Obviamente, en su momento, cuando yo subí esta foto, en diciembre, cuando yo subí esto antes de Navidad, ya habíamos dicho, amigos, que iba a venir una mazmorras. Después, con el tiempo, amigos, dijimos que era eso y lo han publicado ellos. Bueno, esto, amigos, seguramente tenga que ver con con la mazmorra, amigos, de Sword Art Online, ¿sí? Tiene pinta de que es de eso. Luego, mi amigo Zaraki, el crack Zaraki, había publicado: esperamos que estén listos para esto. El avance del juego se lanzará pronto. Bloxon. Ok, Zaraki, amigos, para el que no sepa, es el que crea los dungeons, amigos, el que crea los mapas, ¿sí? Atentos, él fue el que creó la mayoría de los mapas. Atentos, miren. Tenemos la primera imagen que dice, tenemos acá lo que es el dungeon de Sword Art Online. Excelente. Segunda imagen, amigos, tenemos acá cómo podemos avanzar en el dungeon de Sword Art Online. Tenemos el jefe, amigos, que el jefe es Glim Edges. Ahora más adelante lo han publicado. Y como última imagen, amigos, tenemos acá esto, ¿sí? Nosotros, amigos, vamos a estar entrando digamos, vamos a respawnear por el principio. Vamos a tener que, amigos, ir avanzando y nos vamos a topar con estos jabalíes y como si fuera boss jabalí. Vamos a tener que derrotarlo para poder seguir avanzando. Quizás, amigos, quizás podemos avanzar igual sin matarlos. Pero para mí, cuando lleguemos al boss, va a estar todo y va a ser más complicado. La siguiente publicación, amigos, era esta que decía: ¿sería lo suficientemente fuerte para vencer a Glim Edges en el Corrupted Ice Dungeon? Amigos, así se va a llamar, digamos, el dungeon. Corrupted Ice Dungeon. Digamos, amigos, para que sepan bien, lo que es, digamos, la entrada al dungeon va a ser esta, amigos. Esta es la entrada al dungeon. Acá, amigos, va a decir Corrupted Ice Dungeon Join, digamos, jugar. Corrupted Ice Dungeon, jugar. Sí, acá vamos a tener que entrar. Esto va a ser un portal al dungeon de Sword Art Online. El dungeon de Overlord, amigos, que vamos a ver más adelante, va a estar en otro lado. Digamos, acá arriba, justamente, mira, acá arriba va a estar lo que es la isla del capítulo número 2. Y ahí, amigos, vamos a tener la entrada a lo que es el dungeon de Overlord. Pero, amigos, acá vamos a entrar, amigos, a lo que es el dungeon de Sword Art Online. Bueno, acá, amigos, vamos a tener entrada y obviamente vamos a tener que matar a todos para poder llegar a lo que es el Glim Edges. Entonces, amigos, volvamos. Acá tenemos el boss de Sword Art Online, del dungeon de Sword Art Online. Tiene muy, amigos, pinta de que es la foto que les mostramos anteriormente. Y tenemos el boss. No sabemos, amigos, los poderes, pero obviamente los poderes van a estar buenardos. Y luego, amigos, hace 2 días han publicado esto: ¿será lo suficientemente fuerte como para forjar tu camino hacia el poderoso villano? Amigos, acá, amigos, han publicado el siguiente dungeon, amigos. Este es el dungeon de Overlord, amigos. Y obviamente, si tenemos un dungeon, igual que el Sword Art Online, tenemos un boss. El boss, amigos, va a ser Overlord. Obviamente, como lo filtramos en su momento, ¿sí? Tiene sus poderes, que también, amigos, hemos filtrado hoy los posibles poderes del boss Overlord. El poder, obviamente, digamos, la vida no es exactamente esa. Mientras más gente haya,
más vida va a tener. Y bueno, amigos, acá tenemos el boss. Y obviamente, amigos, al igual que el dungeon de Sword Art Online, que tenemos que pasar mediante los jabalíes, vamos, amigos, a tener que pasar mediante estas personitas, estos NPC, para poder llegar al boss final. La entrada, amigos, a este dungeon va a estar justamente acá arriba. Acá arriba, amigos, vamos a tener la entrada al dungeon de Overlord. Y por último, amigos, Emilio me pasó una imagen, ¿sí?, por privado, para que yo se la muestre a ustedes. Una filtración que es esta champion. Amigos, esto va a ser un nuevo champion. No sabemos si costará Chikara o será parte del torneo. Pero bueno, amigos, acá tenemos un nuevo champion, que seguramente no será el único nuevo que va a haber. Y tenemos, seguramente entrenen lo que es espada y durabilidad. Normalmente, amigos, los que entrenan espada entrenan durabilidad. Normalmente, cracks. Pero bueno, amigos, acá tenemos un nuevo champion. Después vamos a ver si hay más. Pero lo más importante, amigos, es cuándo se actualiza el juego. Si no es ni sábado ni domingo, ¿cuándo es? Amigos, estamos recargando la página a ver si Emilio publica la fecha oficial. Así que, amigos, estamos terminando el video y todavía Emilio no publicó nada. Amigos, esperemos que lo haga ya. Por fin, amigos, tenemos la publicación de Emilio que dice: buenas noticias, Anime Fighting Simulator podría caer este fin de semana si todo va bien, amigos. ¿Por qué? Es porque yo lo que le digo, hubieron muchos errores. Y, amigos, obviamente que sí o sí vamos a tener la actualización este fin de semana. Ahora, tenemos, amigos, esta foto que dice Chapter 2 Reward. Amigos, obviamente, como hacemos siempre, acá, amigos, te van a dar Chikara y te va a dar un aura. Amigos, seguramente vamos a tener auras del capítulo número 2. Ahora, yo, amigos, hablé con Emilio y Emilio me dijo que la actualización, amigos, está pensada para que venga este sábado. Amigos, atentos, porque Emilio me dijo que este sábado podría caer la actualización. Miren, Emilio, amigos, me compartió la publicación de Twitter que él hizo y le puse, pero no es seguro, ¿viernes o sábado? Y me puso sábado. Amigos, ok, está pensado, amigos, para que venga este sábado. Atentos, amigos, al canal porque, amigos, esta actualización va a ser brutal, crack.